La desconocida historia del Concilio Vaticano II, contada por uno de sus protagonistas. El Rin desemboca en el Tíber, de Ralph Wilhelm. El Rin desemboca en el Tíber. Un sacerdote verbita narra, como encargado de prensa del concilio, los hechos que demuestran el golpe de estado de los modernistas y la anomalía del concilio que pretendió la legalidad de la herejía modernista. Imprescindible para conocer la historia y entender lo que nos está pasando. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. A continuación, en Radio Cristiandad. 24 horas para que Cristo reine. El 8 de septiembre de 1868, 15 meses antes de la apertura del Concilio Vaticano I, el Papa Pío IX enviaba una carta apostólica a todos los patriarcas y obispos de la Iglesia Ortodoxa, invitándoles a finalizar con su estado de separación. Si aceptaban, tendrían los mismos derechos en el concilio que los demás obispos, pues la Iglesia Católica les consideraba válidamente consagrados. Si no aceptaban, dispondrían de la oportunidad de participar en comisiones conciliares especiales compuestas por obispos católicos y teólogos para discutir los asuntos del concilio, como ocurrió en el Concilio de Florencia en 1439. Pero el tono de la carta resultó ofensivo para los patriarcas y obispos, y aún les molestó más el hecho de que el texto en su totalidad fuese publicado en un periódico romano antes de que ellos recibiesen su copia personal. En consecuencia, ningún patriarca u obispo ortodoxo aceptó la invitación. 5 días más tarde, el Papa Pío IX invitaba a todos los protestantes y otros no católicos a aprovechar la ocasión del concilio ecuménico para volver a la Iglesia Católica. Un estudio cuidadoso, afirmaba su carta, probaría que ninguno de sus grupos, ni todos ellos en conjunto, constituye ni es en modo alguno la única Iglesia Católica fundada, constituida y deseada por Jesucristo, ni pueden estos grupos en modo alguno ser llamados miembros o partes de esta Iglesia, desde el momento en que están visiblemente separados de la unidad católica. Les invitaba a procurar librarse a sí mismos de ese estado en el que no pueden estar seguros de su propia salvación. Claro está, también esta carta fue considerada ofensiva por los herejes y obtuvo muy exiguo resultado. El fracaso, entre comillas, del Concilio Vaticano I en la consecución de la unidad de los cristianos planeaba como una nube aciaga sobre el segundo, pero el Papa Juan XXIII, en su optimismo, parecía ignorarlo. Cuando informó al mundo de su intención de convocar un concilio ecuménico, habló enseguida de una renovada invitación a los fieles de las iglesias separadas
a seguirnos amistosamente en esta búsqueda de la unidad y de la gracia, deseada por tantas almas en todas las partes del mundo. Y entre las numerosas comisiones y secretariados que instituyó el 5 de junio de 1960 para abordar inmediatamente el trabajo de preparación del concilio, se encontraba el Secretariado para la Unidad de los Cristianos. Su propósito era establecer contacto con los ortodoxos, con los viejos católicos, con los anglicanos e iglesias protestantes e invitarles a enviar representantes oficiales al concilio. El clima religioso en el mundo de Juan XXIII era muy diferente del que había sido en tiempos del Papa Pío IX. En los años intermedios, el movimiento ecuménico que promovía la unidad de los cristianos había calado hondo en las comunidades cristianas de todo el mundo. Muchos factores contribuyeron al desarrollo de este movimiento verdaderamente providencial. Uno era la investigación bíblica que aunó a especialistas protestantes, anglicanos, ortodoxos y católicos. Fue el primer ámbito de colaboración entre las iglesias cristianas. Luego llegaría el Consejo Ecuménico de las Iglesias, fundado específicamente para promover la colaboración cristiana en todos los campos posibles, que en menos de 30 años vio crecer las adhesiones hasta 214 miembros de pleno derecho y 8 iglesias asociadas de comuniones protestantes, anglicanas, ortodoxas y viejas católicas. Otro factor influyente fue la amenaza neopagana del nazismo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, que también aunó a católicos y acatólicos de distintas denominaciones en defensa de la religión. Esto explica por qué el interés católico en el movimiento ecuménico se manifestó primero en Alemania, en Francia y en Holanda. Entre los miembros más activos de este llamado ecumenismo católico figuraban dominicos y jesuitas. Los éxitos iniciales en estos 3 países recibieron un impulso adicional cuando la Sagrada Congregación del Santo Oficio promulgó su larga Instrucción sobre el movimiento ecuménico del día 20 de diciembre de 1949. Esta instrucción instaba a los obispos de todo el mundo no solo a vigilar con diligencia y cuidado estas iniciativas, sino también a promoverlas y dirigirlas prudentemente, a fin de poder ayudar a quienes buscan la verdad y la verdadera iglesia y a proteger a los fieles de los peligros que podrían tan fácilmente resultar de las actividades de este movimiento. Por tanto, no sorprendió que Juan XXIII eligiese al cardenal Bea, alemán, jesuita y profesor bíblico. El hecho de que el cardenal tuviese 69 años de edad pareció hasta intrascendente. Con miles de iglesias cristianas separadas en todo el mundo, era imposible que todas estuviesen allí representadas en el aula conciliar. La solución del cardenal Bea consistió en contactar con los grupos principales e invitarles a enviar delegaciones que pudiesen representar a las iglesias afiliadas a ellos. Así pues, se remitió invitación a la Federación Luterana Mundial, a la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas y Presbiterianas, a la Convención Mundial de las Iglesias de Cristo, los llamados discípulos de Cristo, al Comité Mundial de los Amigos, los cuáqueros, al Consejo Mundial de los Congregacionistas, al Consejo Mundial de los Metodistas, a la Asociación Internacional por el Cristianismo Liberal y la Libertad Religiosa, al Consejo Ecuménico de las Iglesias, al Consejo Australiano de Iglesias y a otro montón de grupos. El arzobispo de Liverpool, John Heenan, miembro del secretariado del cardenal Bea, dijo en 1962: «No es exagerado decir que la personalidad del Papa alteró la disposición hacia el Vaticano de los no católicos en Inglaterra. En la jerga actual podríamos decir que el Papa Juan ha dado una nueva imagen de la Iglesia Católica en la mente de los protestantes. El doctor Fisher, antiguo arzobispo de Canterbury, me dijo que la actitud del Papa Juan
le inspiró la iniciativa de proponer una visita al Vaticano. Eso habría sido impensable incluso hace tan solo 5 años, dijo Heenan. El cardenal Bea invitó al arzobispo de Canterbury a enviar una delegación en nombre de la Iglesia Anglicana. La invitación fue aceptada. Luego pidió al patriarca ecuménico de Constantinopla, Atenágoras, que enviase una delegación que representase a las diversas ramas de la Iglesia Ortodoxa. Pero cuando el patriarca acudió a la Iglesia Ortodoxa rusa en el Patriarcado de Moscú, esta no mostró ningún interés, considerando el concilio ecuménico como un asunto interno de la Iglesia Católica que no le concernía. Como, sin embargo, crecía el interés internacional por el concilio, también lo hizo el de la Iglesia Ortodoxa rusa, y cuando se le preguntó al obispo Nicodemo Rotov en la asamblea de Nueva Delhi del Consejo Ecuménico de las Iglesias en noviembre del 61, si la Iglesia Ortodoxa rusa enviaría delegados al Concilio Vaticano II, replicó que era una cuestión embarazosa, pues no había sido invitado. Técnicamente esto era verdad, porque la Iglesia Ortodoxa rusa no había sido invitada directamente por el cardenal Bea, sino por medio del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que se consideraba con derecho a tomar la iniciativa para proponer a otros patriarcas una delegación común. Y cuando Monseñor Jan Willebrands, secretario del Secretariado para la Unidad de los Cristianos, visitó las sedes patriarcales de Oriente Medio, buscando explicar a los patriarcas y a sus sínodos aquellos asuntos que debían ser tratados por el concilio, comprendió que también ellos eran contrarios a ser invitados por medio del patriarca ecuménico de Constantinopla. A su modo de ver, ningún patriarca era superior a los demás. Todos estaban en un mismo nivel. Entonces, el cardenal Bea invitó directamente a cada grupo de la Iglesia Ortodoxa. Cuando el obispo Nicodemo se reunió con Monseñor Willebrands en París, en agosto del 62, le dijo que su iglesia reaccionaría favorablemente a una invitación si Monseñor Willebrands viajaba a Moscú e invitaba al patriarca Alexis personalmente. Y así lo hizo. Visitó Moscú del 27 de septiembre al 2 de octubre. Explicó al patriarca el programa del concilio y le formuló una invitación verbal. Sin embargo, no recibió respuesta inmediata porque la invitación escrita todavía no había llegado. El asunto del comunismo no surgió directamente en ninguno de los encuentros de París o de Moscú. La Iglesia Ortodoxa rusa no formuló ninguna petición de que el tema no fuese tratado en el concilio, y Monseñor Willebrands no dio ninguna seguridad de que no lo sería. Al explicar la agenda del concilio, Willebrands afirmó simplemente que el problema figuraba en ella. Sin embargo, dejó claro que una vez abierto el concilio, los padres conciliares eran libres de alterar el programa e introducir los temas que deseasen. La invitación escrita del cardenal Bea llegó tras la partida de Monseñor Willebrands. El 10 de octubre, día anterior a la apertura del concilio, el patriarca Alexis y su sínodo enviaron un telegrama aceptando la invitación. El mismo día, el patriarca Atenágoras de Constantinopla informó al cardenal Bea de que había sido incapaz de reunir una delegación representativa de la Iglesia Ortodoxa en su conjunto y de que no era partidario de enviar una delegación que representase exclusivamente a su patriarcado ecuménico. Ni su patriarcado ni el patriarcado ortodoxo griego de Alejandría enviaron representantes al concilio hasta la tercera sesión, y los patriarcados de Antioquía, Atenas y Jerusalén nunca lo hicieron. Entre los ortodoxos presentes en la primera sesión, además de la delegación de la Iglesia Ortodoxa rusa, había representantes de la Iglesia Ortodoxa copta de Egipto, la Iglesia Ortodoxa siria, la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, la de Armenia y la rusa fuera de Rusia.
11 días después de la apertura del concilio, se anunciaba que el Papa Juan había elevado al Secretariado para la Unidad de los Cristianos al rango de comisión. Reteniendo la publicación previa de esta decisión, el Papa había preservado intacto el equipo de destacados líderes en el campo ecuménico que había reunido Bea en los años anteriores. El secretariado era la única comisión que no tenía 16 miembros electos. Su nuevo estatus significaba que tenía derecho a preparar esquemas, proponerlos a la Asamblea General, revisarlos si fuera necesario, defenderlos y realizar todas las demás funciones propias de una comisión conciliar. Antes de que pasase un mes, el cardenal Bea expresó públicamente su gran satisfacción con las reacciones de los observadores delegados. Era un verdadero milagro, dijo, que tantas iglesias cristianas no católicas hubiesen pedido a sus miembros que rezasen por el concilio, en total contraste con aquella atmósfera que prevalecía en los tiempos del Concilio Vaticano I, cuando el concilio era católico, ¿no? El profesor Oscar Coleman, de las universidades de Basilea y París, que era invitado del Secretariado para la Unidad de los Cristianos, concedió una extensa rueda de prensa al final de las 6 primeras semanas de la primera sesión para explicar sus reacciones y la de otros invitados y observadores. Dijo que habían recibido todos los textos conciliares, podían asistir a todas las congregaciones generales, dar a conocer sus opiniones en reuniones semanales que eran especiales del secretariado y que tenían contacto personal con los padres conciliares, los periti y otras personalidades relevantes en Roma. Las actividades del Secretariado para la Unidad de los Cristianos, dijo, nos revelan a diario hasta qué punto su existencia sirve para aproximarnos. El profesor Coleman señaló que se estaba extrayendo conclusiones equivocadas de la presencia de observadores y delegados en el concilio. Recibía cartas tanto de católicos como de protestantes que parecían pensar que el propósito del concilio era lograr la unión entre los católicos y otras iglesias cristianas. Sin embargo, ese no era el propósito inmediato del concilio, dijo, y temía que muchas personas se desilusionasen cuando, tras finalizar el concilio, encontrasen que sus iglesias seguían siendo diferentes. Entre los logros ecuménicos del concilio, el profesor Coleman mencionó, con algo en primer lugar, la existencia del Secretariado para la Unidad de los Cristianos. Si continúa manteniendo el pleno respeto por las demás iglesias y trabajando con sincero espíritu ecuménico, como hasta ahora, puede considerarse con justicia su existencia como de extrema importancia para el futuro del ecumenismo. Otro logro era la presencia de observadores e invitados en el aula conciliar. Cada mañana estoy más asombrado de la forma en que realmente formamos parte del concilio, dijo. Como preparación para las congregaciones generales, los observadores estudiaban los esquemas que se les habían distribuido. Los anotamos, los comparamos con la Biblia, los cotejamos con los escritos de los padres de la Iglesia y las decisiones de concilios anteriores. Nuestra reacción ante los esquemas que se nos han enseñado hasta el momento han sido obviamente variadas. Unas nos gustan, otros no. Algunos realmente nos entusiasman, otros los encontramos decepcionantes. El profesor Coleman apuntó que cualquier futuro historiador del Concilio Vaticano II habría de referirse a la importancia ecuménica de la cafetería instalada por todos los miembros del concilio. No solamente nos refresca, sino que también nos permite reunirnos con obispos de todo el mundo en una forma que de otro modo resultaría imposible. Y si el diálogo continúa por ambas partes, en el espíritu que nos ha animado hasta ahora, será en sí mismo un elemento de unidad capaz de mostrarse aún más fructífero. El experimento funcionó tan bien durante la primera sesión que luego continuó durante todo el concilio.
Cuando el Papa Pablo, al principio de la segunda sesión, en audiencia a los observadores e invitados, el cardenal Bea pudo anunciar que su número se había incrementado de 49 a 66 y que el número de iglesias y comunidades a las cuales representaba había crecido de 17 a 22. El doctor Kerstin Skeisgaard, observador delegado de la Federación Luterana Mundial, se dirigió en francés al Papa en nombre de todos los observadores e invitados presentes y expresó su profunda gratitud por renovar la invitación a esta segunda sesión del concilio. A todos les tranquilizaba saber que el Papa Pablo no compartía el ecumenismo infantilmente optimista o superficial basado en la idea de que la unidad visible de los cristianos podrá conseguirse rápidamente. Esperaba que la luz dimanante de una teología práctica e histórica, esto es, de una teología alimentada por la Biblia y por la enseñanza de los padres, brillaría cada vez más en el trabajo de este concilio. También habló de un nuevo espíritu ecuménico que se estaba manifestando en el concilio. Nos encontramos juntos al principio de un camino cuyo final solamente Dios conoce. Qué importantes son todos estos textos que nos trae el autor de este trabajo, El Rin desemboca en el Tíber, el padre verbita Ralph Wilhelm, porque aquí se pone bien de manifiesto la gran diferencia entre el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano I hemos visto cómo el Papa Pío IX invitó a todas las delegaciones, las cuales, directamente a propósito de la invitación, que los llamaba a un cambio de mentalidad, que los llamaba a reconvenirse como católicos, a volver al seno de esta única iglesia salvadora, protestantes y ortodoxos dijeron no, y no mandaron absolutamente a nadie. Veamos lo que pasó luego con Juan XXIII, cómo el discurso ahora les permitía ir a protestantes y ortodoxos, asistir a las reuniones, mandar delegados e incluso, ya finalizada la primera sesión, sentirse como en casa. Es todo un signo, ¿verdad? La gran diferencia entre un concilio católico, ecuménico, mundial, que eso significa, y un concilio que ya desde su génesis era absolutamente anómalo y hecho como para los protestantes y ortodoxos, y no para los católicos, como lamentablemente hemos visto. Veremos luego de esta pequeña pausa, si decide acompañarnos, la contestación aquí del Papa Pablo VI y, por supuesto, el resto de la historia en este encuentro que mantenemos aquí en Radio Cristiandad sobre El Rin desemboca en el Tíber. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. Hemos visto en nuestro bloque anterior cómo el doctor Kerstin Skeisgaard, el observador delegado de la Federación Luterana Mundial, dirigiéndose en francés al Papa en nombre de todos los observadores e invitados presentes, expresaba su profunda gratitud por renovar la invitación a esta segunda sesión del concilio. En contestación, el Papa Pablo habló de nuestro deseo de recibiros no solo en el umbral de nuestra casa, sino en lo más íntimo de nuestro corazón. Tras agradecer a los observadores e invitados que aceptasen la invitación de asistir a la segunda sesión, les pidió que estuviesen seguros de nuestro respeto, de nuestra estima, de nuestro deseo de tener con vosotros, en nuestro Señor, las mejores relaciones posibles. Nuestra actitud no oculta ninguna trampa, ni pretende minimizar las dificultades que se levantan en el camino de un completo entendimiento final.
no tememos ni la delicada naturaleza de la discusión, ni el dolor de la espera. En cuanto a la historia de la separación, preferiría centrar su atención no en lo que fue, sino en lo que debe ser. Nos dirigimos hacia un nuevo ser que está naciendo, dijo Pablo VI, hacia un sueño que realizar. Esto, por más poético que parezca, tiene de católico nada. Al día siguiente, el 18 de octubre, el cardenal Bea ofreció una recepción a los observadores e invitados. Dirigiéndose a ellos en francés, les invitó a ser críticos, recordándoles las palabras del Papa Pablo a la curia romana solo unas pocas semanas antes. Debemos dar la bienvenida a la crítica con humildad, con reflexión e incluso con gratitud. Roma no necesita defenderse a sí misma haciendo oídos sordos a la sugerencia de voces honestas, en especial si las voces son de los amigos y de los hermanos. El cardenal Bea aseguró a los observadores e invitados que sus críticas positivas, sugerencias y deseos serían enormemente estimados. Vemos cómo resultó todo, ¿no? El arcipreste Vitaly Vorollov, observador delegado de la Iglesia Ortodoxa rusa y de la Iglesia Ortodoxa de Georgia en el Cáucaso, replicó en ruso en nombre de los observadores e invitados allí reunidos. Toda la historia del cristianismo en nuestra era, dijo, es la historia de la acción del Espíritu Santo en nosotros y en nuestras iglesias, llamándonos a la unidad y ayudándonos a entender la necesidad y urgencia de esta tarea. Estamos siempre dispuestos a ayudar a nuestros hermanos católicos en cualquier cosa que pueda contribuir a la armonía y unidad entre todos los cristianos, de modo que con una única lengua y un único corazón glorifiquemos juntos al Espíritu Santo. 6 semanas más tarde, tuvo una oportunidad de demostrar hasta qué punto estaba dispuesto a contribuir a la armonía y unidad, cuando se le notificó por teléfono desde Moscú que abandonase Roma inmediatamente en protesta por un servicio religioso especial anunciado por el Vaticano en honor a San Josafat. Este nuestro santo católico, martirizado en 1623 en Vitebsk, Polonia, hoy Rusia, era considerado por la Iglesia Ortodoxa rusa responsable del martirio de los santos ortodoxos, y se ordenó al arcipreste Vorollov que dirigiese un servicio religioso en Ginebra en honor de estos, mientras tenía lugar el servicio religioso de Roma. El arzobispo Vorollov explicó, sin embargo, que la orden le situaba ante un dilema, dado que el mismo lunes, 25 de noviembre, el cardenal Spellman debía presidir un servicio de requiem en la Basílica de San Juan de Letrán por el recientemente asesinado presidente John Fitzgerald Kennedy. Su marcha a Ginebra antes de esa fecha no solamente empeoraría las relaciones ecuménicas en vez de mejorarlas, sino que también podía esperarse que la prensa interpretaría su marcha como una excusa para no participar en el servicio de requiem. Sus jefes eclesiásticos de Moscú retiraron entonces la orden. El líder de la delegación anglicana, el obispo John Moorman de Ripon, en Gran Bretaña, tuvo la deferencia de comunicarme sus opiniones personales sobre el primado y la colegialidad. Me dijo, durante 400 años la Iglesia anglicana había vivido separada de la sede romana, y durante ese tiempo las pretensiones del Papa se habían incrementado, especialmente con el decreto de infalibilidad de 1870. Sin embargo, si algún día debía realizarse la unidad entre los cristianos, habrá una cabeza central de la Iglesia, y esa cabeza habrá de ser, sin duda, el obispo de Roma.
En definitiva, el obispo John Moorman creía que toda la comunión anglicana se prepararía para aceptar el hecho del papado, aunque encontrasen grandes dificultades en reconocer las bases sobre las cuales descansa el primado, pues histórica y exegéticamente se han llevado demasiado lejos las palabras de nuestro Señor a San Pedro. La Iglesia Católica se vería muy reforzada si se aceptase el principio de la colegialidad de los obispos y se estableciese algún método mediante el cual obispos representativos del mundo entero pudiesen formar un concilio permanente con el Papa. Eso, dijo, mejoraría el actual sistema de una curia principalmente italiana. Los observadores e invitados estaban particularmente interesados en el esquema sobre ecumenismo, cuyo estudio había comenzado en la Congregación General del 18 de noviembre. Solamente constaba de 3 capítulos y fue presentado a la Asamblea por el obispo Joseph Martin de Rouen, Francia, miembro del Secretariado para la Unidad de los Cristianos del cardenal Bea. Explicó que el esquema pretendía ser un documento pastoral para instruir a los católicos y ayudarles a comprender el significado y propósito del movimiento ecuménico y su papel providencial dentro de la Iglesia. El arzobispo Casimiro Morcillo González, de Zaragoza, dijo que una de las admirables cualidades del esquema era el tono positivo resultante de haber reducido el número de prevenciones y de la completa desaparición de las condenas, a diferencia de lo que había caracterizado documentos anteriores sobre el tema. No sería adecuado que la Iglesia Católica rehusase aceptar la colaboración ahora ofrecida por nuestros hermanos separados en la solución de este importantísimo asunto, dijo. El cardenal español Arriba y Castro dijo que impulsar el diálogo, como era intención del esquema, podría ser peligroso para la fe de nuestros católicos, especialmente de los de inferior condición, que con frecuencia no están preparados para responder a los argumentos presentados por expertos de las diversas sectas o confesiones. Existían innumerables pruebas, dijo, de que el proselitismo protestante estaba incrementándose. Por tanto, pedía a los padres conciliares que incluyan en el esquema una petición dirigida a los hermanos separados para que se abstengan de todo proselitismo entre los católicos, a fin de que la fe de nuestro pueblo no se oscurezca con la confusión. El cardenal Bea también admitió en el aula conciliar que podría producirse indiferentismo y dudas de fe si las cuestiones ecuménicas eran tratados por aquellos cuya buena fe no estaba compensada por el conocimiento y la prudencia. El remedio no consistía en evitar todos los esfuerzos ecuménicos, dijo, sino más bien en realizarlos bajo la dirección del obispo correspondiente. Es nuestra intención publicar un directorio ecuménico, explicó, pero las normas y principios promulgados por la Santa Sede habrán de ser adaptados a las circunstancias locales por los propios obispos. El cardenal Bea recordó que la instrucción promulgada por el Santo Oficio en 1949 exigía que quienes se dedicasen al diálogo fuesen muy versados en teología y siguieran las normas dictadas por la Iglesia. El arzobispo Heenan dijo que la jerarquía de Inglaterra y Gales estaba dispuesta a cualquier cosa salvo negar la fe, con el fin de obtener la unidad de los cristianos. Deseamos diálogos más profundos y frecuentes con todas las denominaciones cristianas. El obispo auxiliar Stephen Leven de San Antonio, Texas, manifestó a la Asamblea el 26 de noviembre. Cada día resulta más evidente que necesitamos el diálogo no solo con los protestantes, sino también entre nosotros los obispos. Algunos padres conciliares, dijo, nos predican y nos reprenden como si estuviésemos contra Pedro y sus sucesores, o como si deseásemos arrancar la fe de nuestra grey y promover el indiferentismo. Esos obispos prefieren censurar a los no católicos, a quienes quizá nunca han visto, más que instruir a los niños de sus parroquias. De otro modo, ¿por qué temen tanto que los efectos del ecumenismo no sean buenos? ¿Por qué no están sus fieles mejor instruidos? ¿Por qué no visitan a la gente en sus hogares?
¿por qué no existe una activa y laboriosa escuela de catecismo en sus parroquias? El obispo Leven concluyó con un tono de lo más solemne: os ruego, venerables padres conciliares, que pongamos fin al escándalo de la mutua recriminación. Procedamos de forma ordenada al examen y estudio de este movimiento providencial llamado ecumenismo, de modo que con paciencia y humildad podamos conseguir esa unidad por la cual Cristo nuestro Señor rogó en la última cena. Lo cual en sí mismo constituye, claro, un barbarismo, ¿no?, por parte del obispo Leven, quien afirmó entonces, como lo afirmarían luego varios hombres de la Iglesia, lamentablemente, que la unidad de la Iglesia no puede estar completa sin los protestantes o sin los ortodoxos. Como si la nota de la unidad de la Iglesia Católica no fuera perfecta en sí misma, lo cual constituye una verdadera herejía. No tuvo lugar ninguna votación durante los 11 días de discusión del esquema sobre ecumenismo, pero con las numerosas intervenciones realizadas como base, este Secretariado para la Unidad de los Cristianos preparó una revisión. El texto revisado se presentaría al concilio ya en su tercera sesión. Muchas gracias por su atención en esta oportunidad. En el próximo encuentro, aquí con El Rin desemboca en el Tíber, hablaremos de la Alianza Mundial y cómo todo se fue preparando para que este concilio fuera más protestante que católico, con los resultados que lamentablemente vemos, con estos frutos que vemos acontecer ante nuestros atónitos ojos. Muchas gracias, será hasta el próximo encuentro.